eres emprendedor, tienes que entender que Ujú, tu emprendimiento te tiene que dar un ujú. salario. O sea, Bien. el que seas emprendedor no quiere decir que, ay, bueno, todo lo que entre el emprendimiento me pertenece. No, Ajá. tu emprendimiento te tiene que pagar el salario. Entonces, una de las formas de ahorrar es voy a pagar eso lo antes posible. O sea, cuando me preguntan, Adriana, Ujú. ¿en cuánto tiempo? Yo digo, no, lo antes posible. Hoy hablamos con Adriana Fleischer. Adriana es coach de innovación y especialista en finanzas personales y emprendimientos viables. Es speaker y creadora de Finanzas Modo Kids. Así que con un gran gusto le doy la bienvenida a Adriana. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, Sebastián. Buenos días. Bueno, aquí buenos días. Bueno, desde ya sea tardes, Ujú. buenas tardes. Muchísimas Ajá. gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá y bueno, y compartir este tema que a veces nos da dolores de cabeza. Finanzas para emprendedores y profesionales. Ujú. Vamos a ver cómo podemos mejorarlas y los varios consejos que nos puede dar Adriana en base a su gran experiencia de unos cuantos años en instituciones financieras. Pero mejor que nadie es Adriana para contarnos sus historias y para ver cómo empezó en el mundo de las finanzas. ¿Cómo fue tu historia, Adriana? Bueno, pues yo soy ingeniero de sistemas y tengo Ajá. un par de especializaciones en gerencia, en negocios internacionales. Y este Ujú. tema de las finanzas, desde muy chiquita siempre me ha gustado mucho los números, resolver como Bien. problemas. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar durante 20 años en una de las multinacionales más importantes del mundo. ¿Sí? Ujú. Entonces, digamos que allí estuve todo el tiempo, como te comentaba antes, estructurando desde las finanzas, cómo los emprendedores y personas naturales quieren crecer. O sea, Ujú. comprar una casa, hacer una maestría y en el caso de los emprendedores como digamos, crecer, abrir una nueva línea de negocio o comprar una nueva bodega, ampliar su capacidad Ujú. de producción. Y siempre las finanzas están ahí, cómo estructuras, si no estructuraste bien desde el principio, cuando llegas a Ujú. necesitar los recursos para dar ese gran paso, pues ahí le salen a uno canas. Claro. No, Correcto. tiene rabia, pero, y bueno, ahora soy coach de innovación. Ujú. Principalmente lo que hago es ayudar a las personas a armar el rompecabezas, ¿sabes? Innovar es Ujú. sencillamente, o sea, encontrar una nueva forma de hacer con lo que tienes. Entonces, Correcto. a eso es a lo que me dedico ahora. Exacto, bien, perfecto. Bien, ya que hay muchas personas que están ahora viendo en vivo y luego lo van a ver en la grabación, editada y demás, te quiero preguntar en realidad, en esta época tanto de protocolos, para quien lo vea grabado, Sí. estamos en pleno saliendo de la COVID, del confinamiento, y estamos con protocolos de entrada, protocolo de todo. Bueno, súper bien porque hay que cuidarse, lógicamente, pero lo interesante es que cuando hablaba con Adriana antes de la entrevista, me contaba de los protocolos financieros. Así que preguntarte, ¿qué son los protocolos financieros? ¿Cómo los aplicamos? ¿Y quién debería aplicarlos? Bueno, pues aquí en mi mundo, Ujú. yo digo que los protocolos, la pregunta de eso surgió porque un protocolo tiene que ser muy fácil de recordar, ¿sí? O Ujú. sea, no puede ser y entonces tienes que hacer esto y sumarle uno, dos, tres, cuatro, cinco, no, sino tiene que ser muy fácil de recordar. Entonces yo planteo que en este tiempo y pegándome a ese boom de protocolos, los tres Ajá. protocolos financieros que yo propongo, ¿cuáles son? Ujú. Esto es para finanzas personales, es decir, yo Ujú. como persona, cómo manejo mi billetera. O sea, esto es no, Ujú. digamos que para un emprendimiento, pues también te puede servir, pero se queda corto. ¿Sí? Para Ujú. finanzas personales es cómo manejas tu billetera, es decir, tu ingreso, cómo lo manejas en tu casa y demás. Entonces, el primer Bien. protocolo que yo tengo es, para que siempre lo tengamos en mente, es que el ingreso que yo tenga, Ujú. mis gastos siempre deben ser mayor que cero. O sea, ocúpate de eso. Bien. Que si tú ya, Bien. con que tú te ocupes de eso, créeme que salen en mil tareas. ¿Sí? La Ujú. primera de ellas, cuando tú haces conciencia de esto, es que tienes que ver cuánto es tu ingreso
y en qué estás Ujú. gastando. Entonces, Claro. ese es el primer paso, ¿sí ves? Entonces, Ujú, cuando haces ese ejercicio, entonces haces, ujú, yo que te recomiendo o les recomiendo, lo primero es hacer una ujú. lista en Excel básica, o sea, una cosa básica, ¿sí? Bien. ¿Cuánto es mi ingreso? Exacto, es decir, exacto. Otra cosa que les quiero decir Ujú, antes de continuar es que en el mundo de las finanzas, aquí no existe yo me gano mucho, poco, demasiado, ujú, esas medidas no existen. Aquí son ujú. números reales y por eso es lo bonito. ¿Sí? Entonces esa es la Bien. primera recomendación que les hago y es, ¿cuánto te ganas? Porque yo le preguntaba a clientes, ¿cuánto te ganas? No, pues me gano como 1,000,000 y pico. Entonces, ya, Ok, bueno, pero ¿y ese y pico cuánto es? ¿Sí? Entonces la primera correcto. recomendación y a eso es que hago referencia en un Excel Ujú, básico. Y luego empiezas a listar todo ajá, lo que gastas, todo lo que bien. gastas, es decir, en donde vives, si es que estás pagando arriendo o estás pagando una hipoteca o lo que sea, en comida, en servicios, en salud, en Ujú, absolutamente todo, ¿sí? Y ujú, ahí, cuando ya tienes esa bendita lista, haces la suma ujú. que te estoy diciendo, que es Bien. y Ajá. haces esa resta y siempre te tiene que dar mayor que cero. Si no te da, tranquilo. Ahorita empiezas a mirar, ahí ya tienes visualizado en dónde es que Ajá. tienes que empezar a bajar. Bien, excelente. Entonces, ingreso superior a gastos y todo tiene que estar apuntado en algún tipo de documento al estilo Excel. Sí. No decir y pico, básicamente, no No. redondear para arriba ni para abajo, sino saber exactamente cuánto es lo que ingresamos y Ujú. las erogaciones, los gastos. ¿Ok? Hasta Sí. ahí estamos. Es que ¿Ese sería el protocolo uno? ¿Sería sí, así? ese es el protocolo uno, que Bien, es el básico. Y ya con eso, bien. tú, créeme que ahí tienes tareita para rato. Tienes Bien, tareita bien, para rato, bien, ¿sí? bien. El segundo protocolo que Ajá. yo propongo es que ahorremos. O sea, todo el mundo está en Ujú, esta época, todo el mundo va a ahorrar, en los gobiernos, todo, todo, a todo nivel. O sea, esto es una cosa ujú. escalada. Hay que ahorrar, tenemos que ahorrar más, tenemos que ahorrar. Y la gente siempre me dice, "Ay, ¿qué porcentaje debo ahorrar? ¿Sí? Ah, sí. Ujú, Entonces, yo ahorro el 5, yo ahorro el 10, yo ahorro el 13%, ujú, ¿sí? Y yo digo, ujú, bueno, sí, está bien, eso es, digamos, una de las opciones de hacerlo, pero lo que yo le propongo, o lo que propongo en este protocolo es métele adrenalina a eso, o sea, hay que meterle ujú, swing a ese tema. Y es que, por decir algo, tú dices, bueno, mis gastos en el mes, un mes, son de 1,000,000 de pesos. ¿M? ujú. Lo que yo me voy a Bien. proponer a tener en ahorros es Ujú. tener un año de ingresos, porque me voy a dar un año sabático, no sabemos cuándo, no sabemos si una pandemia me obliga, ¿no? Exacto. Entonces, Ujú, ¿qué pasa? Cuando tú dices, ok, si yo me gasto 1,000,000 de pesos al mes y quiero tener ujú. un año sabático, pues necesitaría tener ¿cuánto? 12 millones de pesos. ¿M? Claro. Y de ahí Bien, excelente. empiezas mucho a meterle y te lo garantizo porque yo lo he hecho, lo he experimentado con varios clientes y de ahí Ujú, te lo digo que empieza, no, entonces ahí sí apagamos la luz, ahí sí ujú, gastamos menos, bañamos más rápido, miramos en el ujú. mercado de verdad qué es lo que necesito comprar, eh, Bien. reviso el closet y me doy cuenta que otra camisa blanca no, porque ya tengo cuatro, Ujú, o sea, ujú. ese tipo de Está cosas. bien. Es como una comunicación de adrenalina, chévere, que tú digas, esto tiene Ujú. sentido para mí, no es un porcentaje, ¿sí? Porque un porcentaje es Excelente. demasiado frío, ¿sí? Y hay veces es Ujú. insuficiente. Entonces, Correcto. tiene que ver mucho con lo que, ¿te acuerdas el libro que leímos en común, que coincidimos, que dice, ahorre ¿Cuál era? un poquito más mañana, el de los Nuggets, el de Richard Thaler? Ah, cierto. Sí, lo tengo, lo tengo. Ese Este. libro es Qué increíble. buen libro. Y Ujú. no, y en la parte de ahorro específicamente me parece genial ese, es buenísimo. Aquí en Colombia se llama es un pequeño impulso. Pues, Sí, dime, dime, entonces. Nobel de Economía, ¿sí? Y él Ujú. también plantea, o sea, venga, al cerebro toca poquito a poco, Claro. poquito a poco. Ujú, Entonces, solo plantéate, por este mes voy a ahorrar más, no un porcentaje. ujú. Y el siguiente, un Correcto. poquito más, ¿sí? Y Ok. así es que tú vas logrando, no conozco el primer cliente, y yo me incluyo, porque así compré mi primera casa, eh, Ujú, que después de que entré en esa dinámica, no ujú. siga haciéndolo.
¿sí me entiendes? O sea, Claro. sí, dice, bueno, esto y este proyecto vamos para eso. Por ejemplo, ¿sabes ahí que sirve mucho? Cuando Ujú. haces la tarea en el paso anterior, ¿sí? Te das Sí. Ujú. cuenta que estás pagando mucho por deuda o lo que sea, ¿sí? Ujú. Entonces, una de las formas de ahorrar es voy a pagar eso lo antes posible. O sea, cuando me preguntan, Adriana, Ujú. ¿en cuánto tiempo? Yo digo, no, lo antes posible. O sea, Claro, corre, o sea, claro. corre, Ujú. Forrest, corre. Eso es lo que hay que hacer, ¿ves? Entonces, es como plantearse de una forma distinta, de un tema harto, aburrido. Bien, y ahí estamos con el segundo o el tercer protocolo, perdón que me se cor- Ese es el segundo y es como el Bien, más eso. Y el último es mantener la calma, oye, mantener ok. la calma, ¿sí? Cuando me dicen, Ujú. ay, Ana, pero ¿cómo? Si trabajo o estoy súper endeudado, me están llamando, en fin. Yo digo, ven, lo primero que les digo acá es, lo chévere de esto es que es un número. O sea, esto es un Ujú. número, ¿sí? Esto Ujú. tiene una solución. Es como cuando en el colegio le ponían a uno un programa, sí, un problema, ¿no? Entonces, si Juanito tiene 3 manzanas y bla, 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 y Sí. tocaba hacer multiplicaciones y sumas y en fin, es lo Ujú. mismo. O sea, es lo mismo. Si tú tienes una deuda súper gigante, pues toca mirar, venga, si la puedo atender o no la puedo atender y qué tengo que hacer Claro, y cuánto tiempo voy a tardar en esto de acuerdo a mis posibilidades. Es decir, claro. tiene una respuesta, ¿sí? Hay problemas en la vida que no son así, ¿sí? Que Ujú. sencillamente ahí se generan y son una incertidumbre constante. Yo Ujú. lo que propongo acá en este protocolo es tranquilo, mantén la calma, cuantifica, ¿sí? Llévalo a números y cuando ya lo tengas Ujú. en tu cabeza, pues listo, libérate de eso y empieza a ver cómo lo vas a hacer, ¿sí? Pero la vida Correcto. continúa. Y pues esto se trata de aprender. Yo creo que hay gente supremamente experta que le ha dedicado Ujú. tiempo, ¿sí? Ujú. Y esto pues obviamente que no infringe ninguna confidencialidad, pero hay personas tan expertas en eso que se olvidan de lo obvio, ¿sí? Ujú. Entonces, este protocolo de mantener la calma es sencillamente relájate, no eres el primero que se equivoca en esto, o sea, a todos nos pasa, todos nos ha dado Ujú. por comprar algo que no podíamos, nos hemos endeudado, Ujú. nos hemos asociado mal, nos han Ujú. robado. ¿M? Sí, de todo. Entonces, nada, mantén la calma y solo lo chévere de esto es que le cambies la perspectiva. ¿Cómo ves ese problema financiero? Y solo colócalo en un bendito número, en un tiempo Ujú. y listo. Y para adelante, Exacto. libera tu mente creativa para ocuparse a ver Ujú. cómo voy a generar el ingreso, ¿sí? Porque hay gente que Correcto. ay, dele, y es que debo y debo, y el banco ni siquiera los está llamando, oye. Ujú. Es cierto. Es cierto. Eso Es es. cierto. Nos están dejando algunas preguntas en el chat. Nos Mm, decía Marcela que ella particularmente dejó todo lo que son las tarjetas de lado y ahora tiene mucho más control mm. de sus finanzas, por decirlo de alguna forma. Si las tarjetas de crédito realmente pueden empeorar, ¿no? Las finanzas si uno no las sabe manejar bien. ¿Cómo ves esos dos Ujú. puntos? Bueno, pues mira, yo creo que los instrumentos financieros están ahí para que no, o Ujú. sea, para mi servicio y no al contrario, no Ujú. para que me esclavice, ¿sí? Entonces, Claro. eso es lo Bien. primero que tengo que tener en mente. Es decir, cuando yo tengo un Ujú. instrumento financiero como una tarjeta de crédito, pues Ujú. debo saber exactamente para qué es que lo quiero, ¿sí? Ujú. No para, por ejemplo, las tarjetas de crédito por lo general se salen de control cuando en el primer paso, ¿te acuerdas? Cuando el ingreso menos el gasto Ujú. es, no es mayor Claro. a cero, eso que te hace falta lo empiezo a cubrir con tarjeta de crédito. ¿M? Y ahí Ujú. es donde viene el problema, porque como no estoy Claro. gestionando realmente mis gastos, estoy supliéndolo Ujú. con algo, con un instrumento financiero que no, que no me va a ayudar y me va a meter en problemas, ¿sí? Pero por ejemplo, Ujú. las tarjetas de crédito yo las uso, tú puedes usar una tarjeta de crédito sin pagar Ujú. intereses y puedes manejar el dinero Ujú. en 45 días, dependiendo del Claro. cómo, ¿sí? Y dime, un capital de trabajo de 45 días es al cero, ¿quién te lo da? Ujú. ¿Sí? Claro. Tú puedes comprar y todo ese tema de puntos y todo eso, yo hice la tarea. Yo dije, bueno, voy a Ujú. hacer este tema y voy a empezar a acumular puntos y voy a poner este sistema a prueba, ¿sí? Y efectivamente Ujú.
Sí, o sea, tú reúnes los puntos, los redimes y pues Ujú, cualquier cosa, que en mercado, que en gasolina, y estas franquicias aplican para todo el mundo, oye. ¿M? Que de pronto en un ujú, país tengan más beneficios que otros o diferentes cierto. estrategias comerciales, pero Visa y, o sea, todas estas franquicias que son las de tarjeta de crédito que tienen ese mercado lo tienen ya consolidado, siempre tienen el mismo sistema, los mismos beneficios, tienen los mismos Ujú. aliados, ¿sí? Entonces he viajado con esos puntos, o sea, he Sí, viajado, yo también. he pagado cuotas de manejo, entonces Ujú, son reales esos beneficios. Lo que pasa es que no nos enteramos de ellos, no investigamos y por eso es que ujú, estamos en los problemas. Ahora, si realmente entrar a plazos, no te lo aconsejo, ¿sí? Por ujú, eso, por eso te digo, cuando me dicen, Adriana, y voy a ahorrar, ahora lo primero que tienes que ahorrar es para no tener deudas. O sea, ujú. las tarjetas de crédito sean para coger puntos y para Claro, meterle gol al sistema, claro, y claro, claro, no exacto. para pagarlo a cuotas, ¿sí? Ahora, si realmente estás endeudado, yo qué te aconsejo, o tienes créditos y empiezas a ahorrar y empiezas a querer pagar, siempre abónale a capital que te disminuya plazo, no cuota. Ujú, ¿Sí? Porque bien. tú ya en tu mente, cuando te dijeron, mira, esta cuota es de 200.000 pesos, Mm, ya en tu mente y en tu presupuesto, ya tienes que es 200. ¿Dónde está ujú. realmente la adrenalina? En empezar a decir, no voy a ahorrar 200 y no voy a pagar 300. ¿M? Y Claro, claro, disminuye claro. siempre el plazo. Entonces, cuando le dicen, no, pues mejor que le baje la cuota, mejor. No, Ujú. no es mejor. Siempre es mejor mantener la cuota y que te disminuya el plazo. Entre menos plazo pagues, menos intereses pagas y más te ahorraste. Perfecto. Muy bien, eso está muy bien respondido. Y ahora hablemos de personalidad financiera, misión financiera. Me dio mucha curiosidad cuando leía tu perfil en LinkedIn que hablabas del método 3x3. Entonces quería saber cómo este método, que creo que es de tu creación, cómo puede darle una mano a los emprendedores y profesionales para mejorar sus finanzas. Bueno, pues mira que ese método 3x3 es porque lo que te digo, siempre digo, tiene que ser fácil, poquito, pero que lo puedas tener en tu mente Ujú, todo el tiempo. ¿Qué pasa? Para el método 3x3, pues te voy a hablar de dos cosas, que es eso, la personalidad financiera y la misión ajá, financiera. En la personalidad bien. financiera es que no hay ninguna empresa, por grande o pequeña, que se maneje sola, que se mande sola. Ujú, ¿Quién está detrás de eso? Una persona, ¿sí? Una bien. persona. Por lo tanto, es necesario saber esa persona en el campo financiero quién es, ¿sí? Es decir, Ujú, cómo se comporta frente a sus finanzas, porque eso es lo que bien. le va a impregnar. Por eso es lo que nos decía Marcela de pronto al principio, que decía, bueno, me va Ujú, mejor en las finanzas personales que no en las empresariales. Seguro ujú, que hay mucho de qué hablar y conversar, porque lo normal ujú, es que yo le imprimo a mi emprendimiento mi ADN, es decir, casi que siempre se replica. Lo que pasa en mis finanzas personales se ajá. replica en el emprendimiento, en el tema de negocio, Correcto. ¿sí? Sí, 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 Sin es embargo, cierto. hay personas que como reconocen que les va mal o no lo hacen tan Ujú, bien en las finanzas personales, se ujú, proponen hacer lo mejor claro, de su empresa. Y entonces ahí es donde surgen esas cositas que, como ya hago visible ese lunarcito que tengo, estoy claro. pendiente de cómo no caer en ello. ¿M? Entonces, ¿qué es Ujú, una personalidad financiera? De verdad, así sea para asociarse, o si yo estoy emprendiendo solo, hay que tomarse un ujú, momento y decir quién soy yo en las finanzas, ¿sí? Porque aquí hay claro. un tema en el emprendimiento difícil que no es difícil, pero hay que hacerlo consciente, y es cuáles son esas licencias de manejo que yo me voy a dar en el emprendimiento. ¿A qué hago Mm, referencia con eso? ¿Qué pienso yo del pago de impuestos? ¿Sí? ujú, Voy a pagar impuestos, no los voy a pagar, voy a ir en contra del sistema, ¿sí? ujú, ¿Cómo soy yo para pagar a mis proveedores? Es decir, yo soy de los mm, que digo, no, pues hasta el último minuto, ¿sí? ¿Cómo le voy a pagar a mi gente, a la que esté trabajando conmigo, ¿sí?
si están en el último lugar o Ujú. no. Todas esas cosas hay que hacerlas, ¿sí? Y mira que cuando en Bien. innovación trabajamos también con el DOF, hay muchas herramientas donde ven, determina tus debilidades y tus fortalezas, tus Ujú. áreas de mejora y nadie coloca el tema financiero. Y yo siempre pregunto, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Claro. ¿Qué pasa si tú no pagas impuestos, por ejemplo? Porque tú en principio sí, Ujú. voy a hacer todo, pero en la medida que el negocio no empieza a ir tan bien, entonces son esas licencias de manejo, entonces, ay, entonces no voy a pagar este impuesto o no voy a pagar aquel. ¿M? Y resulta que de ese Sí. bache tú vas a salir. Y más adelante tu emprendimiento te va a decir, bueno, es hora de dar el siguiente paso. Vas a necesitar Sí. asociarte o conseguir capital de trabajo, inversión, vas a necesitar Ajá. conseguir dinero, ¿sí? Y cuando te Ajá. empieza a evaluar un banco, te va a decir, Claro. oye, qué pesar, pero como tú no pagas impuestos correctamente, o sea, súper bien. Claro. Y cuando entra en el tema financiero, bueno, los impuestos, pues los manejo No, depende, claro. depende del mes. Puede Sí. pensar un socio. No, bueno, pero eso sería absurdo, sobre todo cuando ya el negocio está funcionando y demás, ya No la parte creas, impositiva tiene que... se No, da, sí, te creo en realidad. se da. Entonces, Está bien. pones en riesgo también, por ejemplo, esas licencias de manejo ponen en riesgo a futuro, por ejemplo, las relaciones con un buen proveedor, por ejemplo. Claro, ¿Ves? claro, Y te va claro, a claro. afectar, sí o sí. ¿Qué pasa si pierdes un buen proveedor con el que tenías un buen crédito, un cupo de crédito bueno, Claro. una buena materia prima? De pronto te Ujú. dicen, chévere, pero no me gusta cómo manejas las finanzas, no me gusta cómo pagas y lo pierdes, ¿ves? Entonces Ujú. la personalidad financiera que hay que hacerla visible en cualquier emprendimiento, hay que hacerlo visible. ¿M? Y no en pro Bien. de queja ni de recriminarnos y ay, nos vamos a latigar. No, no, no. Tenerlo claro hace que yo sepa Ujú. por qué camino voy. Eso es Correcto. así. Eso es personalidad financiera, entonces. Personalidad financiera. Es saber yo quién soy Y, con las finanzas. y la otra parte es misión financiera, es diferente, ¿cierto? Claro, la misión. Ya una vez que tú sabes eso, tú sabes que los Ujú. emprendimientos y los modelos tradicionales de cómo estructurar un negocio o lo que sea, dicen, ven, Ujú. planteate cuál es tu misión, es decir, tú qué es lo que vas a lograr Mm, con esto, cierto. cuál es tu visión, o sea, a dónde quieres llegar con esto. Entonces ahí es Ujú. que uno que en el 2020 o en el 2030 voy a ser referente, voy a ayudar, bueno, no sé, ¿m? Y los Claro. valores, entonces que Ujú. soy honesto, que soy responsable, que soy innovador. ¿M? Y Bien. yo digo, bueno, Ujú. ¿por qué no? También hay que incluir sí o sí cuál es mi misión financiera. Es decir, ¿a Bien. dónde voy yo financieramente con esto? Es que yo quiero tener un Ujú. emprendimiento que me dé un ingreso, pues, con lo que yo pueda subsistir, ¿sí? Y que ya con eso yo Ujú. estoy bien. O realmente quiero, mejor dicho, volverme millonario, ¿sí? O quiero Ujú. ayudar a otros, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en mente de una vez. Entonces, mi misión financiera, ¿cuál es? Voy a hacer un negocio que sea sostenible y voy a ir creciendo. Por ejemplo, el primer año voy Ujú. a plantearme un valor, el segundo año voy a crecer un poco más y el tercer año. Y ahí evalúo, por ejemplo, ¿sí? Acuérdate Bien. lo que te digo, Bien. siempre en finanzas toca todo con numeritos. O sea, Ujú. cuánto, Lógico. en cuánto tiempo, esas cosas. Entonces de ahí surge, porque me dicen, ay, sí, Adriana, muy chévere y todo eso, pero imagínate si me enredé como un mes para crear mi misión, que es un tema Claro. más así romántico y demás, ¿no? Ahora dime Sí. el tema financiero. Entonces yo le digo, no, tranquilo, Claro. tú tranquilo. Yo te tengo un método que es el método 3x3. Este yo lo Ajá. a todo el mundo fácil para que puedan hacerlo. Entonces, ¿qué trata el método 3x3? Es tres indicadores con tres Ujú. objetivos claros por cada indicador. Solo centralizan Bien. en eso. ¿Eso en qué te ayuda? Ujú. Te ayuda, por ejemplo, en tener claro para qué estás trabajando. Entonces, por ejemplo, el primer indicador o los tres que yo recomiendo son ingresos, los Sí. costos y la Ok. rentabilidad. Bien.
sea, enfócate Bien, en esos excelente. tres de manera global, porque he tenido, pues, conozco contadores, economistas, ay, Adriana, pero es que la cuenta de costos es amplia, la cuenta de ingresos es amplia, y yo, Ajá. sí, pero es que necesitamos es básico, una cosita Ujú, básica. Entonces, por ujú. ejemplo, entonces en los ingresos, cuando ya tienes determinado, ese es el primer tres. Ahora, Bien. ese tres, ese ingresos, vamos a determinar el qué, el Ujú, cómo y el cuánto. bien. Y Ok. listo. Entonces, de cada uno coges qué voy a hacer en los ingresos, cómo lo voy a Ujú. hacer y cuánto. Y listo, ya tienes Claro, claro. financiera, ya Ya con está, eso sales ya está adelante. resuelta. Sí, o sea, porque Excelente. por ejemplo, en los ingresos, te doy un ejemplo, porque Ujú, pero ujú, ¿cómo? Entonces, en los ingresos, ok, ya sé que me voy a enfocar en los ingresos. ¿El qué? Voy a mantener un flujo de ventas, ¿sí? Porque eso es lo que todavía ujú. los ingresos, ventas. Ah, bueno, listo. Entonces, en el qué vamos a colocar que voy a mantener durante un año el flujo de ventas. Ok, Bien. eso es muy general todavía y puede pasar de Ujú, todo. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Ahí es la segunda pregunta. ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, bueno, entonces voy a vender, voy a conseguir clientes que me compren el producto online. ujú. ¿Cuánto? Si yo voy a vender 100 millones de pesos, ¿no? Y mi Ajá. producto vale 100.000, Ujú. entonces, ¿cuántos clientes necesito? Ese es el típico problema de primaria, ¿te acuerdas? Ese es el típico Sí, problema de primaria. Entonces, ahí yo ya puedo decir, ah, ok, entonces necesito 100 clientes. Necesito 100 exacto. clientes que me compren este producto a 100.000 pesos. Y su merced arranca Correcto. a trabajar ahí con eso. Y ya, Ujú. eso es, Es cierto. eso es. Es cierto, es cierto. Una regla de tres simple, más o menos que se suele conocer así, Ujú. y con objetivos, bueno, yo la parte del qué, cómo y cuánto uso mucho objetivos SMART. ¿Esos los conocías? ¿Se pueden aplicar también? ¿Son bien específicos? Exacto. Bueno, genial. Y Voy a sabes dejar que hay links. una cosa acá, y es que Ujú, en todo, en la vida, y nos hemos dado cuenta porque, por ejemplo, en marketing sí que es cierto que toca estar midiendo todo, ¿no? O ujú. sea, lo Sí, que no se fundamental. mide, tú debes tener unos indicadores y así mismo sucede acá. Entonces, esto te Sí, da unos indicadores para saber, pero si yo necesito hacer tantos clientes y voy en 10, pues me tengo que esforzar ujú. más, ¿sí? Correcto, sí, 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 Y sí, esto sí. también le ayuda mucho al emprendedor porque contratan por ejemplo, a los contadores y los contadores son excelentes y ellos Ujú, llevan muy bien sus cuentas, ajá. pero cuando el emprendedor le tiene pereza, el contador anda detrás del emprendedor, oye, mira, ya tengo listo, ya tengo listo, ya tengo listo, y Claro, el emprendedor, ay, sí, estoy súper ocupado, y digo, pero claro. ¿cómo? ¿Cómo puedes estar equivocado? ¿Cómo puedes estar ocupado y no le puedes sacar una hora a analizar cómo va tu negocio? Y es porque no sabes qué mirar, no sabes Ujú, qué mirar. entiendo. Ujú. Perfecto. Bien, ese es el método 3x3 entonces de Adriana. Súper simple, por lo menos en la teoría. Hay que ver si después el emprendedor y el profesional lo puede aplicar, ¿no? Porque al pesar de ser simple, tendemos a procrastinar, a no hacer lo que nos dice el contador, lo que nos dice Adriana, ¿no? Tenemos Ujú. esta cuestión de dejar las cuestiones de lado. Entonces me preguntaba, ¿no será un problema que tenemos desde la infancia esto de que no nos gusten los números, de que no tengamos una adecuada instrucción financiera, contable en algún punto, pero sobre todo la parte de números y finanzas? Entonces, ¿qué opinión te merece todo lo que es la educación financiera para niños? Y que también que nos cuentes qué es un poco el método KIDS, ese es el nombre Finanzas, de tu finanzas modo sistema. kids. Eso, a ver, ¿qué es? No, bueno, pues sí, pues la primera pregunta que me haces, yo sí creo que, pues no es tanto que desde el principio nos caiga mal el tema de números y eso, ¿no? Ujú, Es que a medida que, por ejemplo, tú puedes ser muy bueno para los números en el colegio, porque todo niño ajá, afronta las cosas como vienen. O sea, ujú, es que ningún niño tiene un mapa como de referencia hasta que no atraviesa la experiencia, ¿sí?
Ujú, Es decir, correcto. por eso el niño va y toca, ahí sí como dice el bendito ejemplo de todos, pero que es tan contundente que todos entendemos y es que el niño va y toca el fuego, porque como él no Claro. tiene en su cabeza algo de referencia, pues él Ujú, sencillamente va y lo experimenta, ¿ya? Entonces, bien. lo mismo pasa cuando estamos aprendiendo, o sea, un niño en el Ujú, colegio afronta las clases, ah, me toca matemáticas, y él, bueno, o sea, él va y va afrontando. ¿Qué es lo que pasa? ujú, Que en ese tema, si en su casa ya hay alguien que le está ujú, diciendo, uy, no, las matemáticas son tenaces, ay, qué pereza eso, ya el niño empieza a esto. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando tenemos hijos en casa, niños, ujú, con lo que ujú, decimos, ¿sí? Pues hay que conversar eso por allá en el secreto, lo que sea, pero yo sí, esa es una de las primeras cosas. No le rayemos el mapa mental a los niños desde tan chiquitos, ¿sí? O sea, dejemos que correcto. experimenten con sus cosas y ya ellos mismos van encontrando sus talentos. Ahora bien, de pronto el niño no le gusta porque definitivamente no le gusta. Está bien, Ujú, o sea, no pasa, porque es que ni todos somos matemáticos, ni todos somos artistas, ni todos somos, pues, no sé, lectores, abogados. Entonces, pues nada, hace parte del proceso, ¿sí? Lo que único que podemos ujú, hacer nosotros es no interferir y rayarle el mapa mental al niño con mis correcto. percepciones, ¿sí? Correcto. Ajá. Lo que siempre he notado que no hay demasiada educación financiera en las escuelas Ujú, de todos los que hablamos español en general, a diferencia de lo que noto en países anglosajones, Estados Unidos sobre todo, donde ujú, saben perfectamente que tiene, es más, gente muy joven me habla de dejar el dinero un 10% en un fondo de inversión para la jubilación y demás. ujú. Bueno, este tipo de educación, ¿sería interesante incluirlo? ¿Lo ves como positivo o el niño es demasiado pequeño todavía para, No, en tu opinión, de... no, yo sí creo, A ver. estoy de acuerdo contigo que ese tema de la educación financiera Ujú, sería increíble que en todas las escuelas o en todos los colegios lo fuera una clase, o sea, fuera una clase formal. ¿M? claro, Sin claro. embargo, también lo que te quiero decir es que ese tipo de cosas no es responsabilidad de los colegios, es Ujú. responsabilidad de los padres, ¿sí? Ah, Porque ok. son los padres los que potencian los talentos y los que dan las herramientas a sus hijos, ¿sí? Son los que enseñan la Bien. honestidad, la inteligencia emocional, ¿sí? Cuando el niño Ujú, llora y hace una pataleta, es ahí donde el padre ujú, entra, cálmate, respira, en fin, ¿sí? Entonces, la ujú, inteligencia financiera no es la excepción y yo sí creo que es una responsabilidad de primero en casa, ¿sí? Y que se ujú, complemente en el colegio. ¿M? Ahora, que obviamente sería espectacular y ojalá y hacia allá va, ¿sí? Porque hacia allá va, los colegios tendrán que implementar eso y hay muchos gobiernos ya ocupados en eso. ujú. Pero mientras que eso llega, no nos excusa a nosotros como padres Claro. de hacer conciencia y empezar a enseñarles a los niños eso. Y de eso se trata Finanzas Modo Kids, ¿sí? Es Ujú. ese proyecto, digamos que nació porque de ver un día mi hija me hizo tremenda pataleta en un supermercado, no te imaginas. O sea, Ajá. porque Sí, sí, quería sí. comprar una bendita muñeca y bueno, me hizo el show y dije, wow, Ujú, este es el momento, acá mi querida princesa necesita entender ujú. que no todo se consigue así de rápido, que Claro. el dinero no hago así como Aladino y sale, Ujú, que hay un presupuesto que vinimos fue a comprar el mercado y no los juguetes. Entonces, de ujú. ahí surge todo eso. Y eso trato en Finanzas Modo Kids, de cómo hacer equipo papá-hijo y aprender de una Interesante. manera distinta finanzas. Es decir, que el niño no se dé cuenta que está aprendiendo eso. Ujú, Eso es lo que, ujú. eso es lo Interesante. que hablo en Finanzas Modo Kids. Sí, había visto algunas cosas similares, ¿no? Por ejemplo, Kiyosaki creo que tiene un juego de inversiones financieras para niños. Ujú. Interesante, Él interesante. tiene, Sí, Kiyosaki tiene el libro Padre Rico, Padre Pobre para niños.
adolescentes, Ah, para claro. grandes, y todo en la medida que se puede. Y es una historia súper interesante, y justo es lo que Ujú. te hablo, que hay veces, cuando tienes un bebé, o sea, lo que te quiero decir es que un bebé no le dices, bueno, entonces te voy a enseñar a hablar. No, Claro. sencillamente Ujú, arrancas a hablarle, 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 y ya el niño de repente ujú. ya sabe hablar. Entonces, yo Exacto. creo que este tipo de inteligencia financiera, ya no tanto el concepto, sino, o Ujú, sea, qué es costo, qué es presupuesto, qué es rentabilidad, no, sino la inteligencia financiera es eso que te da la capacidad de tomar decisiones con respecto a. ujú, ¿Mm? Entonces, eso ujú. se aprende de esa manera de inmersión, Correcto. en mi opinión. Exacto. Excelente. Bueno, me encanta, me encanta. Compartimos mucho esto de educación financiera para niños. Me hubiera gustado saber un poco más. Ya no soy niño, pero ni de cerca, pero me hubiera gustado mucho más. Tuve que aprender todo de adulto, Chicos, básicamente. ajá, Claro, y sobre todo inversiones, entender un poco cómo funciona la bolsa, ujú, todo lo que hoy en día se está volviendo más cotidiano, más del día a día, ujú. sobre todo los que somos de países de Latinoamérica donde no podemos confiar en la moneda del país generalmente, pero bueno, no quiero ponerme muy crítico, pero No, había algunas preguntas en el estamos chat tranquilos, solo acerca estamos de en una eso. pandemia, pero todo bien. Sí, cuando termine la pandemia viene la crisis económica para todos, eso es tremendo, Todo va a sí. salir bien. Cool. Vamos a ir pasando a las preguntas, nos dejaron muchísimas a lo largo de la charla. Ya invito a que quien quiera preguntar alguna cosa a Adriana, que aproveche ahora que estamos en vivo. Nos decía en algún momento Marcela, que se ve que le gustó mucho el tema, que se le mezcla mucho el tema de finanzas personales y de negocio. Eso ya habías hablado algo, pero no sé, algún consejo cómo tener dos cuentas separadas de banco. Aquí en Brasil aconsejan mucho eso, tener dos Ujú. cuentas. ¿Qué consejo podrías dar en general? Mira, lo primero es que cuando tú eres emprendedor, tienes que entender que Ujú, tu emprendimiento te tiene que dar un ujú. salario. O sea, el Bien. que seas emprendedor no quiere decir que, ay, bueno, todo lo que entre en el emprendimiento me pertenece. No, Ajá. tu emprendimiento te tiene que pagar el salario, ¿sí? Y ese Ujú, es como el punto de partida. En la medida que tú tengas un salario, ya de ahí separas. Entonces, con este ujú, salario hago mis finanzas personales y todo lo ujú. demás es para el emprendimiento, ¿sí? Y total, Correcto. hay que sí o sí, hay que separar cobija, hay que abrir una cuenta para el emprendimiento y direccionar todo ahí, Ujú. ¿sí? ¿Para qué? Para Exacto. que tú puedas tener un control, usar el sistema, lo que te digo, hay que usar el sistema, que te entreguen el extracto, que te muestren cuándo se consignó, a Correcto. qué hora, todas esas cositas hay que Ujú, aprovecharlas. Entonces, ujú, cuando tienes esa cuenta para tu emprendimiento, te queda mucho más fácil manejar. Yo creo que es la clave y todo el mundo coincide en eso. Ahora nos queda difícil, ujú, ujú. pero hay que hacerlo, ¿m? Hay que hacerlo. Y lo que te Bien. digo, tener un salario para que tú sigas manejando tus finanzas personales con ese salario. Bueno, Adriana, creo que estamos con las preguntas, ya se nos fue la hora, así que estamos súper, súper bien. Nos Ujú, preguntaban otras personas, ¿dónde te pueden encontrar, tus redes, tu sitio web, con ujú. dónde pueden saber más de tu trabajo? Bueno, no, me pueden encontrar en LinkedIn como Adriana Fletcher, Fletcher con S, Bien. así como lo Ujú, tienes. En Instagram bien. igual, en Facebook también me pueden Ujú, encontrar, pero sobre todo en Instagram, en Instagram o en LinkedIn. También tengo mi LinkedIn. portal que en este momento estamos trabajando para poner todo a punto, porque pues a mí también trabajaba mucho presencial y como que esa parte virtual la Mm, tenía por ahí. ajá. Entonces, bueno, estamos trabajando para tener el contenido ahí que les sirva a todos en www.adrianafletcher.com. Bueno, Así que bueno, te agradezco la no, a visita y toda la ti. información que nos has dado. Ok, un saludo muy grande, nos vemos en la próxima. Ok, gracias, saludos a todos y a ti, un gran abrazo, Sebastián.